El zumbido de los servidores era el latido del corazón de mi mundo. Un murmullo bajo y constante que emanaba de la sala de cristal climatizada contigua a mi oficina. Era un sonido de poder, de control, el metrónomo que marcaba el ritmo de Raíz Digital, mi empresa. Desde mi escritorio en el piso 40, la Ciudad de México se extendía como una maqueta infinita, un mar de concreto y luces parpadeantes bajo un cielo teñido de polución. Aquí, en la cima de la torre más alta de Santa Fe, yo era la arquitecta de mi propio universo, un universo construido con algoritmos, capital de riesgo y una determinación forjada en el fuego del rechazo. 3 años, 3 meses y 12 días. Contaba cada uno de ellos como un prisionero cuenta las marcas en su pared. Era el tiempo exacto que había transcurrido en el más absoluto y ensordecedor silencio. El tiempo desde que la voz de mi padre, Porfirio, se había convertido en un eco en mi memoria. Señorita Leocadia, la voz de mi asistente, Clara, me sacó de mi ensimismamiento. Entró con la eficiencia silenciosa que yo valoraba, pero noté una chispa de curiosidad inusual en sus ojos. En sus manos no traía una tablet con reportes, sino un sobre. Un sobre de papel delgado, casi translúcido, de un tono amarillento que no había visto en años. Mi dirección estaba escrita a mano, con una caligrafía inestable que hizo que mi estómago se contrajera en un nudo helado. Llegó por mensajería especial. Insistieron en que se lo entregara en persona, dijo Clara, depositándolo sobre la superficie de obsidiana pulida de mi escritorio. El sobre parecía un artefacto de otra era en aquel entorno de cristal y acero. Asentí, la garganta repentinamente seca. Gracias, Clara. Es todo. Esperé a que la puerta se cerrara tras ella para permitirme respirar. Mis dedos, acostumbrados a la fría respuesta de una pantalla táctil, temblaron ligeramente al rozar el papel. Era la letra de mi padre. Había envejecido, los trazos eran más vacilantes, como si la mano que los había guiado hubiera perdido su antigua firmeza, pero la esencia estaba ahí. La P mayúscula y orgullosa de Porfirio. El lazo cerrado de la O final de Montero. Mi tía Casilda carraspeó suavemente desde el sofá de piel blanca donde leía un prospecto de inversión. ¿Buenas noticias?, preguntó, aunque su tono sugería que no esperaba que lo fueran. A sus 54 años, mi tía era una fuerza de la naturaleza. Había transformado una pequeña herencia en un imperio inmobiliario en Querétaro y poseía un detector de mentiras incorporado que llamaba intuición. No lo sé, susurré, mi voz apenas un hilo. Es de papá. El nombre flotó en el aire esterilizado de la oficina. Papá. Una palabra que no había pronunciado en voz alta en más de 1000 días. De repente, el zumbido de los servidores me pareció opresivo, el aire acondicionado demasiado frío. Por un instante, no olí el perfume caro de mi oficina, sino el barro húmedo y el esmalte del taller de papá. El olor de mi niñez, una mezcla terrenal de creación y sudor. Y por ese segundo fugaz, todo el rencor, toda la coraza que había construido meticulosamente a mi alrededor, se desvaneció, dejándome vulnerable. ¿Sería esto? ¿La disculpa que había anhelado en secreto durante tantas noches de insomnio? ¿La rama de olivo que me permitiría, por fin, reconciliar mi pasado con mi presente? La esperanza es una toxina, me dije a mí misma 1000 veces, pero allí estaba, corriendo por mis venas, cálida y peligrosa. Mis dedos se movieron por sí solos, buscando el borde del sobre para desgarrarlo, para devorar las palabras que contenía y poner fin a esa tortura silenciosa. Espera, Leocadia. La voz de Casilda fue como el chasquido de un látigo. Suave, pero ineludible. Me detuve en seco. Ella se levantó con la gracia de una pantera y se acercó a mi escritorio. No miró mi rostro, sino mis manos. Luego, sus ojos de halcón se posaron en el sobre. Permíteme, dijo, más una orden que una petición. Con una extraña sensación de alivio y pavor, se lo entregué. Observé cómo lo tomaba, no como una sobrina curiosa, sino como una experta examinando un documento potencialmente fraudulento. Lo giró, lo acercó a la luz de la ventana, sus dedos rozando los bordes, su ceño frunciéndose en una línea casi imperceptible. Algo no está bien aquí, murmuró,
más para sí misma que para mí. Algo está fundamentalmente mal. El nudo en mi estómago se apretó hasta convertirse en una piedra de hielo. La esperanza se retiró, dejando tras de sí el sabor amargo de la premonición. Supe, sin saber cómo, que ese sobre no era un puente. Era una trampa. Y yo había estado a punto de caer en ella con los ojos cerrados. El silencio en la oficina regresó, pero ya no era el silencio de la distancia. Era el silencio tenso y expectante que precede a la batalla. Mientras mi tía Casilda analizaba el sobre con la precisión de un cirujano, mi mente se convirtió en un proyector, arrojando escenas de mi pasado contra las paredes de cristal de mi oficina. Escenas que había archivado en un lugar oscuro, el museo personal de mis agravios, donde cada herida estaba cuidadosamente catalogada. La primera exhibición me transportó a mis 18 años. La luz del sol de Puebla entraba a raudales por la ventana del comedor, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Yo sostenía la carta de aceptación del Tecnológico de Monterrey como si fuera un trofeo. Una beca del 80% para estudiar economía. Era mi billete de salida, la prueba de que mi mente valía algo más que mis manos. Corrí al taller, un espacio sagrado que olía a tierra y a fuego, donde mi padre, Porfirio, estaba dando los toques finales a una magnífica vasija de Talavera. Papá, mira. Lo conseguí, jadeé, agitando el papel. Él se limpió las manos en su delantal de mezclilla, manchado con los colores de su oficio. Tomó la carta. Sus ojos, del color del barro oscuro, recorrieron las líneas. No vi orgullo en ellos, sino una nube de desaprobación. Economía, repitió, como si la palabra tuviera un sabor amargo. Bonito. ¿Y quién va a pagar el resto? ¿Y el alojamiento? ¿Y los libros? Puedo trabajar, papá. Hay préstamos, empecé a decir, mi entusiasmo desinflándose. No, me cortó, su voz retumbando en el taller. El dinero que hemos ahorrado con el sudor de nuestra frente es para el futuro de este taller. Es para la boda de tu hermana Hermila. Ella entiende de lealtad, de raíces. Las mujeres de esta familia, Leocadia, crean belleza con sus manos. No se van a la ciudad a jugar con números y a llenarse la cabeza de tonterías. Desde la puerta de la tienda, mi hermana Hermila, 3 años mayor que yo, observaba la escena. En sus labios se dibujó una sonrisa diminuta, casi imperceptible, pero yo la vi. Fue una sonrisa de triunfo. Ella, que nunca había mostrado interés por el arte, solo por el dinero que generaba, había ganado. Mi ambición había sido catalogada como una traición. La escena cambió. Ahora estaba en mi primer y minúsculo apartamento en la Ciudad de México, el que pagaba trabajando de mesera por las noches mientras estudiaba en una universidad pública. El teléfono pegado a mi oreja. Acababa de ganar un concurso de planes de negocio. 50.000 pesos. Una fortuna que se convertiría en la semilla de Raíz Digital. Aló, papá, dije, mi voz temblando de emoción. ¿Qué quieres, Leocadia?, respondió, su tono siempre cansado cuando hablaba conmigo. Le conté la noticia, esperando, como una tonta, una palabra de aliento. Hubo una larga pausa. Ah. ¡Qué bien! Ten cuidado con los fraudes, dijo. ¿Eso es todo? Tu hermana quiere hablar contigo. Y sin más, me pasó a Hermila. La voz de mi hermana era un quejido agudo. ¿50.000 pesos? ¡Qué maravilla! Ojalá yo tuviera tiempo para concursos. Pero alguien tiene que quedarse aquí, en el mundo real, lidiando con los hornos que se descomponen y con papá, que cada día está más terco. Debe ser agradable tu vida, sin responsabilidades. Colgué el teléfono esa noche y lloré de rabia. Mi victoria no solo había sido ignorada, había sido convertida en un arma en mi contra, una prueba más de mi supuesto egoísmo. Pero la pieza central de mi museo, la que aún sangraba, era la última. Hacía poco más de 3 años. Había invertido semanas en preparar una presentación. Volé a Puebla no como la hija pródiga, sino como una consultora.
Les mostré gráficos, proyecciones, un plan detallado para crear una tienda en línea, para llegar a mercados en Estados Unidos y Europa. Era una hoja de ruta para salvar el taller, que ya se hundía bajo el peso de la mala gestión y la ceguera de mi padre a un mundo cambiante. Cuando terminé, Hermila soltó una carcajada sonora y despectiva. ¿De verdad crees que el arte de nuestros abuelos se puede meter en una caja de Amazon? Eres una ilusa, Leocadia. Has estado tanto tiempo en la ciudad que ya no entiendes nada. Busqué desesperadamente los ojos de mi padre. Papá, los tiempos han cambiado. ¿Esto puede funcionar? Él negó con la cabeza, su rostro una máscara de decepción. Tu hermana tiene razón. Esto no es un negocio de clics y me gusta. Es un legado. Se protege con las manos, con el sudor. Aquí honramos la tradición, no tus trucos de ciudad. Fue la última frase que me dijo. Salí del taller ese día y no volví a mirar atrás. Un recuerdo fugaz, una astilla de luz en la oscuridad, se abrió paso. Yo, con 7 u 8 años, sentada sobre un costal de arcilla. Mi padre me mostraba cómo moler la malaquita para obtener el pigmento verde. Sus manos, grandes y callosas, eran increíblemente gentiles al guiar las mías. El secreto está en sentir el color, mija, me susurró. No cualquiera puede hacerlo. Tú tienes el don en las manos. Puedes sentir el alma del barro. Esa memoria, el recuerdo de su orgullo, era la verdadera raíz de mi dolor. No me había rechazado a mí, la empresaria. Había rechazado a la niña a la que le había dicho que tenía un don. Leocadia. La voz de mi tía me devolvió al presente con la fuerza de una bofetada. Parpadeé, las luces de la oficina me parecieron demasiado brillantes. Casilda había abierto el sobre. Sostenía una única hoja de papel impresa. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos ardían con una furia fría. Prepárate, dijo, y su voz era grave. Porque lo que han escrito aquí es, con diferencia, la cosa más vil y despreciable que he leído en mi vida. Tenías razón. No era una rama de olivo. Es veneno puro. Tomé la hoja de la mano de mi tía. Era un papel de impresora barato, de ese que se atasca en las máquinas, y se sentía incongruentemente ligero para el peso de las palabras que contenía. La esperanza, ya moribunda, exhaló su último suspiro. Ahora solo quedaba la fría y desnuda verdad. Antes de que leas, quiero que entiendas la autopsia de esta mentira, dijo Casilda, señalando el sobre vacío sobre mi escritorio con la precisión de un fiscal presentando pruebas. Su voz era tranquila, metódica, despojando a la situación de toda emoción y dejándola en sus componentes más básicos, los de un fraude mal planeado. Primero, el papel del sobre, comenzó, como si dictara un informe. Tu padre es un artesano hasta la médula. Valora la textura, la calidad. Elige sus pinceles con más cuidado que sus camisas. Jamás, ni en su peor momento, enviaría una carta en un sobre tan corriente. Para él, sería como servir un vino de reserva en un vaso de plástico. Un sacrilegio. Asentí, mi mente registrando la lógica impecable. Segundo, la caligrafía, continuó, señalando mi nombre en el frente. Sí, es temblorosa. Pero es un temblor deliberado, casi teatral. Obsérvalo bien, la presión es uniforme. Cuando una persona mayor escribe, el temblor es producto de la fatiga muscular, la presión varía, se desvanece al final de las palabras. Esto es un actor interpretando un papel, no la mano de tu padre. Mi mirada se agudizó. Tenía razón. Era una imitación, una caricatura cruel de la fragilidad. Y el golpe de gracia, concluyó, dando un golpecito al timbre postal con su uña perfectamente manicurada. La estampilla es de Guadalajara. Tu padre considera que un viaje al centro de Puebla ya es una expedición. La idea de que esté en Jalisco, solo y enfermo, es logísticamente absurda y narrativamente ridícula. Quienquiera que haya planeado esto es un aficionado, Leocadia. Un aficionado torpe y desesperado.
La palabra, desesperado, resonó en la habitación. Hermila. Siempre había sido un pozo sin fondo de necesidades y dramas, pero esto era un nuevo nivel de bajeza. Respiré hondo, preparándome para el impacto, y comencé a leer la carta en voz alta. Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Leocadia, hija querida, leí, cada palabra un carbón ardiente en mi lengua. Te escribo desde el abismo. La vida sin ti ha sido un castigo, un desierto. Pero ahora, el destino me ha asestado el golpe final. Hace unos días, mi corazón falló. Los médicos aquí lo llaman un infarto masivo. Hice una pausa, la bilis subiendo por mi garganta. La hipérbole, el melodrama, era el estilo inconfundible de Hermila. Me trajeron de urgencia a una pequeña clínica privada en las afueras de Guadalajara. Por eso te pido la máxima discreción. Necesito una cirugía a corazón abierto, un procedimiento complejo y muy costoso. El seguro no lo cubre, y como sabes, el taller ya no da para estos lujos. Mentira tras mentira. Sentí una náusea helada. Tu hermana Hermila está aquí conmigo, un ángel a mi lado, pero está destrozada y no tenemos los recursos. Los médicos exigen un depósito de 500.000 pesos para el viernes, o simplemente, me dejarán morir. La cifra exacta. La fecha límite. El chantaje emocional explícito. Era burdo, casi insultante en su falta de sutileza. Eres mi única esperanza, hija. Sé que fui un necio, un padre terrible. Mi orgullo me cegó. Pero ahora, enfrentando el final, solo pienso en ti. Te ruego, por el amor que alguna vez me tuviste, que me ayudes. Deposita el dinero en esta cuenta. Leí la clave de 18 dígitos, cada número un eslabón en la cadena de su engaño. Y, por favor, por lo que más quieras, no le digas nada a tu tía Casilda. Su juicio siempre ha sido duro. No lo entendería. La mención directa de mi tía fue la firma final. La prueba irrefutable. Querían aislarme, acorralarme, asegurarse de que mi única consejera fuera mi propia culpa. Y entonces, llegué a la última línea. La que no estaba impresa, sino escrita a mano con una tinta más oscura, imitando torpemente la letra de mi padre, y todo en mayúsculas para un efecto dramático. Por tu culpa, papá morirá. Dejé caer la hoja. Se deslizó por el escritorio y aterrizó suavemente en la alfombra. El silencio que siguió fue profundo, pesado, como el que se encuentra a 1000 metros bajo el mar. Habían convertido el amor filial en un arma de extorsión. Habían usado mi ausencia, una ausencia que ellos mismos provocaron, como la causa de una muerte inventada. Levanté la vista hacia Casilda. El hielo en mi interior ya no era solo claridad. Era un glaciar en movimiento. Lento, poderoso, imparable. La hija herida que había anhelado una carta de su padre durante 3 años había muerto en esa oficina. En su lugar, había nacido algo más. Algo que no buscaba reconciliación, sino justicia. O quizás, algo mucho más simple y mucho más terrible, la venganza. Hermila, dije, y la palabra salió de mi boca como un fragmento de hielo. No solo es su estilo. Es su nivel de desesperación. Siempre ha sido un drama andante, pero esto es diferente. Esto es el acto de alguien que se está ahogando. Y la gente que se ahoga se agarra a lo que sea, sin importar a quién arrastre consigo, completó Casilda. Se movió con una fluidez impresionante, su duelo y su rabia canalizados en una acción inmediata y decidida. Abrió su agenda de contactos en el teléfono. Vamos a desmantelar esta mentira, pieza por pieza. La siguiente media hora fue una clase magistral de eficiencia y poder. Fue una sinfonía ejecutada en 2 movimientos, cada uno de ellos devastador a su manera. El primer movimiento fue el de Casilda, la red humana, la vieja escuela. Marcó un número. Su voz se volvió melosa. Consuelo, querida, qué gusto escucharte. Habla Casilda. Sí, todo excelente por acá, gracias a Dios.
Oye, una pregunta rápida y un poco extraña. Tu maravilloso esposo sigue siendo el director de cardiología del Hospital Ángeles, ¿verdad? Fantástico. Necesito que me hagas un favor gigantesco, con la más absoluta discreción. ¿Podrías revisar en tus registros si un paciente llamado Porfirio Montero ha sido ingresado, atendido o siquiera ha preguntado la hora en cualquier hospital de Puebla en las últimas 2 o 3 semanas? No, no te asustes, está perfectamente. Es un asunto familiar complicado. Digamos que una de mis sobrinas tiene demasiada imaginación. Te lo compensaré con una botella de ese Vega Sicilia que tanto te gusta. Mientras ella movía los hilos de la sociedad poblana, yo me giré para ejecutar el segundo movimiento, la guerra tecnológica. Abrí la aplicación de mensajería encriptada que usábamos en Raíz Digital. Yo, Mateo, te necesito. Situación de prioridad Alfa 1. Confidencialidad de nivel Consejo de Administración. Necesito un análisis forense completo de esta cuenta clave. Le envié los 18 dígitos. Mateo, entendido, jefa. ¿Qué buscamos? Yo, todo. Titular, banco, fecha de creación, historial. Cruza el nombre del titular con perfiles de redes sociales y cualquier registro público. Quiero saber hasta qué desayunó esta mañana. Es un asunto personal, Mateo. Y es urgente. Mateo, dame 20 minutos. Y si desayunó, lo sabrás. Me recosté en la silla, mis dedos tamborileando sobre el frío cristal del escritorio. Era fascinante. En menos de media hora, desde un piso 40 en la Ciudad de México, íbamos a desentrañar una conspiración familiar urdida a 200 kilómetros de distancia. El mundo de mi padre, basado en la palabra y el honor, era tan vulnerable a este nuevo mundo de datos y conexiones instantáneas. Casilda colgó el teléfono, una sonrisa delgada y satisfecha en sus labios. Como sospechaba. Porfirio Montero no aparece en ningún registro hospitalario. Ni público ni privado. Pero eso no es todo. La amiga de Consuelo, que es una chismosa de primera, lo vio esta misma mañana. Estaba en el Café Vittorio de la Avenida Juárez, discutiendo a gritos sobre el partido de fútbol de anoche. Aparentemente, goza de una salud cardiovascular excelente. Una risa amarga brotó de mi pecho. Era tan absurdo, tan ridículo, que casi era cómico. Mi padre, al borde de la muerte en la imaginación de mi hermana, estaba en realidad defendiendo a su equipo de fútbol. Un pitido en mi computadora anunció la llegada de la información de Mateo. Un archivo PDF seguro apareció en mi pantalla. Lo abrí. Informe confidencial. Cuenta clave, número. Banco, Bancoppel. Fecha de apertura, hace 3 días. Titular, Nicanor Soto Martínez. Historial, depósito inicial de 500 pesos mexicanos para activación. Ninguna otra transacción. Análisis de vinculación, Nicanor Soto Martínez, 29 años, aparece en múltiples fotografías públicas con Hermila Montero. Se identifican como pareja. Perfiles asociados indican afiliación a grupos de apuestas deportivas en línea y foros de póker. Una búsqueda preliminar en registros públicos muestra 2 demandas menores en su contra por deudas no pagadas a prestamistas particulares. Nicanor Soto, el novio, le dije a Casilda, leyendo el informe. Y un apostador con deudas. Todo encaja. Casilda asintió, su rostro endureciéndose. Siempre tuvo un gusto pésimo para los hombres, pero esto es un nuevo nivel. Está asociándose con un delincuente de poca monta para estafar a su propia hermana. Esto ya no es un drama familiar, Leocadia. Es un delito. Hizo una pausa, y la atmósfera en la habitación cambió. Se volvió más pesada, más seria. Y creo saber por qué están tan desesperados, dijo. Hay algo más que debes saber. Algo que sucedió la semana pasada. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Mis contactos en el sector bancario de Puebla me mantienen informada, comenzó, su voz adquiriendo un tono grave. Hace un mes,
me enteré de que el taller estaba en graves problemas. Tu padre, en su orgullo, nunca pidió ayuda, y Hermila, en su incompetencia, solo empeoró las cosas. Acumularon una deuda con el banco de casi 2 millones de pesos. La hipoteca estaba a punto de ser ejecutada. Sentí una punzada, un eco del viejo dolor. El legado de mis abuelos, a punto de ser subastado. El banco me contactó extraoficialmente, continuó Casilda. Saben de mi éxito y pensaron que querría salvar el negocio familiar. Me ofrecieron vender la deuda con un descuento significativo, solo para limpiar sus libros. ¿Y la compraste?, pregunté, conteniendo la respiración. Estuve tentada, admitió. Pero luego pensé en tu padre, en su orgullo, en cómo te despreció por ser exactamente como yo. Y pensé en ti. En cómo tenías un plan para salvar ese mismo taller y te echaron. Entonces, me di cuenta de que la única persona con el derecho moral y la capacidad real de salvar ese legado eras tú. Se giró para mirarme, y sus ojos brillaban con una mezcla de afecto y estrategia. Así que no la compré yo. Hice que la comprara Raíz Digital. Usamos la división de inversiones que creamos el año pasado. El acuerdo se cerró el lunes. Los papeles llegaron ayer. Abrió su maletín y sacó una carpeta de piel. La puso sobre mi escritorio. Dentro, estaba la escritura original del taller de Talavera y la casa familiar. Y encima, un nuevo documento, con sellos notariales y firmas frescas, que transfería la totalidad de la deuda y, por tanto, la propiedad efectiva, a mi empresa. El mundo pareció detenerse. El zumbido de los servidores, el tráfico de la ciudad, todo se desvaneció. Solo existía ese papel. Ellos me estaban pidiendo 500.000 pesos para salvar una vida que no estaba en peligro, sin tener la menor idea de que yo ya era la dueña de la única vida que les importaba, su hogar, su negocio, su pasado y su futuro. El poder que sentí en ese momento fue vertiginoso, absoluto. Y con él, vino una claridad cristalina. No iba a haber gritos ni recriminaciones. Iba a haber una transacción. Una adquisición hostil de mi propia familia. La estrategia que se desplegó a continuación no nació de la rabia, sino de la lógica implacable que había usado para construir mi empresa. Las emociones eran un pasivo, el control y la información eran los activos más valiosos. Y yo, en ese momento, los poseía todos. Voy a Puebla, anuncié, mi voz firme, sin rastro de la duda que me había plagado durante años. Y voy a llevarles su $500.000. Casilda me miró, una ceja arqueada en una pregunta silenciosa. No voy a transferirles nada, por supuesto, aclaré, una sonrisa que no llegaba a mis ojos se dibujó en mi rostro. Voy a presentarme con una oferta. Ellos creen que están vendiendo una mentira. Lo que no saben es que yo soy la única compradora real de su futuro. Voy a jugar su partida, tía, pero con mis cartas y en mi propio tablero. El primer movimiento fue adquirir un teléfono de prepago. En el mundo de la ciberseguridad, se aprende el valor del anonimato. Desde ese número limpio e imposible de rastrear, envié el primer mensaje al número que Hermila me había proporcionado. Yo, papá, soy Leocadia. Recibí tu carta. Estoy en shock. No puedo hablar ahora, estoy temblando demasiado. Por supuesto que te ayudaré. Haré lo que sea. Dime qué necesitas. La respuesta fue casi instantánea. La ansiedad de Hermila era palpable incluso a través del texto. Papá, hija mía, sabía que entenderías. El tiempo es oro. Los médicos me presionan. Necesito el depósito lo antes posible. Yo, lo entiendo. Pero es mucho dinero. Mi banco hará preguntas si transfiero esa cantidad de golpe. Y necesito verte, papá. No puedo simplemente enviar el dinero y ya. Iré a Puebla mañana. Llevaré el efectivo. Por favor. Necesito verte, aunque sea un minuto. Construí mi personaje con cuidado, la hija exitosa pero emocionalmente frágil, consumida por la culpa.
El cebo era irresistible. Sabía que la visión de $500,000 en billetes contantes y sonantes nublaría cualquier juicio que Hermila pudiera tener. Era un riesgo calculado. Si se negaba, la farsa se desmoronaría. Pero su avaricia era mi mejor aliado. La respuesta tardó 5 minutos. 5 minutos en los que me la imaginé consultando con su novio, Nicanor, sus mentes mediocres trabajando a toda velocidad. Papá, hija, no sé si sea prudente. Estoy muy débil, conectado a aparatos. Una emoción fuerte podría ser peligrosa. Era una buena jugada, pero yo tenía la contraoferta. Entonces no te diré nada. No lloraré. Lo juro. Solo te daré el maletín y me iré. Pero no me pidas que no lo haga, papá. No podría vivir conmigo misma si no viera tu rostro una última vez. Salgo para allá mañana, llegaré por la tarde. La dejé sin salida. Rechazar mi oferta ahora sería admitir la mentira. La imagen del dinero fácil era demasiado poderosa. Papá, de acuerdo, hija. Pero con condiciones. No en la clínica. Hay demasiadas enfermeras curiosas. Nos veremos en un lugar discreto. El restaurante, El Mirador, en la carretera a Tlixco. A las 7 de la noche. Y por favor, ven sola. Es importante. El Mirador. Casi me reí en voz alta. El lugar más ostentoso y caro de Puebla. Era tan típico de Hermila. Incluso en medio de su estafa, su mal gusto y sus aspiraciones de nueva rica la delataban. Tenemos una cita para cenar, le dije a Casilda, mostrándole la pantalla. El resto del día fue una coreografía de preparativos. No hice una maleta, sino que di instrucciones. A mi sastre, para que tuviera listo mi traje más afilado, un conjunto de lino blanco que proyectaba una autoridad fría y serena. A mi asistente, para que alquilara un jet privado para el día siguiente. Y al licenciado Morales, mi jefe de legales. Licenciado, le dije por el intercomunicador, necesito que prepare una carpeta para mañana. Quiero una copia notariada y encuadernada en piel de la nueva escritura de la propiedad en Puebla. Quiero un informe encuadernado de la investigación de ciberseguridad sobre Hermila Montero y Nicanor Soto. Y quiero que usted me acompañe. Será mi único invitado a la cena. Hubo una pausa. Será un placer, señorita Leocadia, respondió, su voz imperturbable como siempre. Esa noche, mientras sobrevolaba las luces de la ciudad para aterrizar en mi helipuerto privado, me sentí extrañamente en paz. La tormenta de emociones se había disipado, dejando una calma absoluta. Iba de camino a casa, sí, pero no como la hija pródiga. Iba como una inversionista a punto de ejecutar la cláusula más importante de un contrato. La cláusula que le daría el control total. El Mirador era una joya arquitectónica colgada de un acantilado, un alarde de cristal y acero que ofrecía una vista panorámica del Valle de Puebla y los volcanes distantes. Al atardecer, el lugar se teñía de tonos naranjas y púrpuras, un escenario casi insultantemente romántico para la ejecución que estaba a punto de tener lugar. Llegué a las 6:45. Mi traje blanco era un contraste deliberado con la oscuridad que se cernía. El maitre, un hombre con un aire de importancia estudiada, me saludó con una inclinación. Una reservación a nombre de Montero. Por supuesto, señorita. Su acompañante ya ha llegado. Me guió a través del restaurante, pasando por parejas que susurraban sobre copas de vino caro, hasta la mejor mesa de la terraza. Estaba en una esquina, aislada, perfecta. El licenciado Morales se puso de pie a mi llegada. Iba vestido con un traje gris marengo que lo hacía casi invisible, un observador neutral en un campo de batalla. Llevaba un portafolio de piel negra que depositó discretamente a su lado. Licenciado, saludé, asintiendo. Señorita Leocadia, respondió. Pedimos agua mineral con gas y esperamos en silencio. El plan no requería más palabras entre nosotros. Él conocía su papel. A las 7:10, la vi llegar. Mi hermana, Hermila.
Se había vestido para la ocasión, o más bien, para la ocasión que ella imaginaba. Un vestido rojo chillón, demasiado corto y demasiado apretado, tacones que la hacían caminar con torpeza y un maquillaje que parecía aplicado con una espátula. Caminaba con la cabeza alta, intentando proyectar una sofisticación que no poseía, pero sus ojos nerviosos la traicionaban, escudriñando cada rincón del lujoso entorno. Cuando me vio, su rostro se contrajo en una mueca de dolor ensayado. Se acercó a la mesa, ignorando por completo la presencia de mi abogado. Leocadia, hermanita, su voz era un susurro quebrado. Hizo el amago de abrazarme, pero yo levanté una mano, la palma abierta en una señal universal de alto. Siéntate, Hermila. No tenemos mucho tiempo. Mi tono, desprovisto de cualquier emoción, la descolocó. Se sentó rígidamente en la silla, su mirada pasando de mi rostro al portafolio del licenciado Morales. ¿Dónde está?, preguntó, su voz perdiendo el tono lastimero y adquiriendo un matiz de impaciencia. Paciencia, le dije, tomando un sorbo de agua. Antes de cualquier transacción, necesito un informe completo. Quiero saberlo todo. El nombre del médico. El diagnóstico exacto. El procedimiento. Quiero los detalles. Y entonces, el telón se alzó para su gran actuación. Con lágrimas en los ojos, lágrimas que nunca llegaron a caer, me describió un escenario médico sacado de una mala película. Habló de un bypass coronario quíntuple, de un aneurisma aórtico incipiente, de un cirujano suizo de renombre que, casualmente, estaba operando en una clínica secreta de Guadalajara. Pintó un cuadro de un padre valiente pero frágil, y de ella misma, la hija abnegada que sostenía su mano en noches de vigilia. Fue una actuación impresionante por su descaro. La dejé hablar, asintiendo de vez en cuando, haciendo preguntas de seguimiento para que se enredara más y más en su propia red de mentiras. ¿Y cómo está de ánimo?, pregunté, mi rostro una máscara de preocupación. Oh, es tan valiente, sollozó. Pero te extraña, Leo. Anoche, en un susurro, me dijo, dile a Leocadia que la perdono, punto. Ese fue su error fatal. La arrogancia de concederme un perdón que no había pedido, por un pecado que no había cometido. La dejé terminar su monólogo. Cuando el silencio se instaló, ella se secó una lágrima imaginaria con el dorso de la mano. El dinero, Leocadia. Por favor. Cada minuto cuenta. Asentí gravemente. Tienes toda la razón. Cada minuto cuenta. Me giré hacia el licenciado Morales. Él, con la precisión de un autómata, colocó el portafolio sobre la mesa y abrió los broches dorados con un doble clic que resonó en la terraza. La codicia en los ojos de Hermila fue casi obscena. Se inclinó hacia adelante, su cuerpo tenso, lista para abalanzarse sobre los fajos de billetes. Pero dentro no había dinero. Solo una impoluta carpeta de piel azul marino. El licenciado Morales, con un movimiento lento y deliberado, extrajo el primer fajo de documentos y me lo entregó. Yo lo tomé y lo deslicé suavemente sobre la mesa de caoba hacia mi hermana. Anexo a, dije, mi voz ahora cortante como el cristal. Un informe detallado de tus cuentas en media docena de sitios de apuestas en línea. Aparentemente, le debes a gente muy poco recomendable más de 200.000 pesos. Debes dejar de apostar por el perdedor, Hermila. El color desapareció de su rostro. Miró los papeles, su nombre impreso en la parte superior, y luego a mí, con puro pánico. Saqué el segundo documento. Anexo B. El informe de la cuenta de ahorros de tu novio, el señor Nicanor Soto. Abierta hace 3 días. Un movimiento interesante. ¿Planeaban unas largas vacaciones? Su boca se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua. El pánico se estaba convirtiendo en terror. Finalmente, tomé el último documento de la carpeta. Era más grueso, encuadernado con una cinta, lleno de sellos. Lo sostuve por un momento. Y este, Hermila, es el plato fuerte. El anexo C. Lo dejé caer sobre los otros.
Es la escritura notariada de la casa familiar y del taller, Talavera Montero. Te recomiendo que leas la cláusula de propiedad. Me incliné sobre la mesa, bajando la voz a un susurro para que solo ella pudiera oírme. Como verás, el propietario ya no es Porfirio Montero. El propietario, desde el lunes pasado, es una de mis empresas. Así que, para resumir, está sentada en mi restaurante, tratando de extorsionarme con una enfermedad falsa para que te dé mi dinero y así pagar tus deudas, todo mientras vives bajo mi techo. Hice una pausa, permitiendo que cada palabra se hundiera. Dime, hermana, ¿cómo calificarías tu posición negociadora en este momento? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. La máscara de Hermila no solo se había roto, se había pulverizado, dejando al descubierto el rostro feo y retorcido de su desesperación. La partida había terminado. Jaque mate. El viaje de 20 minutos desde El Mirador hasta la casa de mi infancia se sintió como una eternidad. Hermila se sentó en el asiento del copiloto, convertida en una estatua de sal. Su ostentoso vestido rojo ahora parecía un disfraz barato. Miraba fijamente por la ventana la noche de Puebla, pero sé que no veía nada. Estaba atrapada en las ruinas de su propio y patético plan. El silencio en el coche era un abismo, y yo no tenía ninguna intención de lanzar una cuerda. Cuando giré en la calle empedrada, reconocí el brillo cálido que se filtraba por las ventanas del taller. Mi padre. A sus casi 60 años, aún encontraba consuelo en la compañía de su arcilla hasta altas horas de la noche. Estacioné el sedán de alquiler frente a la fachada de azulejos de Talavera. La casa, bañada por la luz de un farol, nunca me había parecido tan hermosa ni tan ajena. Leocadia, por favor, susurró Hermila, su primera palabra desde el restaurante. Su voz era un graznido. No se lo digas. Lo matarás. ¿Su corazón? Ah, ¿ahora te preocupa su corazón? La corté, mi voz desprovista de calor. Deberías haberlo pensado antes de escribir tu guión. Sal del coche. Entrar en esa casa fue como cruzar el umbral de un tiempo pasado. El olor a hogar, una mezcla de café, barro cocido y la cera de los muebles viejos me golpeó con la fuerza de un recuerdo físico. Mi padre estaba en su sillón de cuero gastado en la sala, con las gafas de lectura en la punta de la nariz, leyendo el periódico. El cuadro era tan doméstico, tan normal, que la situación se sentía aún más surrealista. Levantó la vista, y sus ojos se abrieron con una sorpresa genuina al verme. Una sonrisa cansada pero sincera se dibujó en su rostro. Leocadia. Mija. Pero qué milagro. Se puso de pie, sus brazos comenzando a abrirse para un abrazo que se congeló en el aire. Porque en ese momento, Hermila, siguiendo mis pasos, se derrumbó. No fue un desmayo, sino una caída deliberada y teatral. Se dejó caer de rodillas, el rostro enterrado en sus manos, y comenzó a sollozar, unos gemidos desgarradores y guturales. Por Dios, Hermila. ¿Qué sucede? Exclamó mi padre, corriendo hacia ella, su rostro lleno de una alarma paternal. Leocadia, ¿qué le has hecho? Me miró a mí, la intrusa, la causa evidente de la angustia de su hija predilecta. Y en esa mirada, en esa acusación instantánea, sentí cómo se solidificaba la última gota de duda que pudiera haber tenido. Yo no le he hecho nada, dije, mi voz resonando en la pequeña sala. Pregúntale a ella qué ha hecho. Pregúntale sobre tu infarto masivo. Pregúntale sobre la clínica en Guadalajara. Pregúntale por los 500.000 pesos que necesitaba para salvarte la vida. La confesión de Hermila no fue una revelación digna, sino un vómito de pánico y autocompasión. Entre sollozos y balbuceos, la verdad salió a la luz, las deudas, las amenazas de los prestamistas, la carta, el novio, la mentira. Observé a mi padre. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión perpleja a la comprensión horrorizada. Vi cómo el color se drenaba de su piel hasta dejarla del tono de la arcilla sin cocer. No gritó. No hubo una explosión de ira. Simplemente, se encogió. Se hizo más pequeño ante mis ojos. Se dejó caer en su sillón, no como un rey en su trono,
sino como un anciano derrotado. Se cubrió el rostro con sus manos grandes y callosas, y un sollozo seco y áspero sacudió su cuerpo. No lloraba por la mentira, sino por la verdad que revelaba: la hija en la que había confiado era una estafadora, y la hija a la que había desterrado era su única salvación. Dejé que el veneno llenara la habitación hasta que el silencio se volvió insoportable. Entonces, di un paso al frente. El poder había cambiado de manos. Se acabó el drama, dije, y mi voz, tranquila y firme, los hizo callar a ambos. Me miraron. Ya no era Leocadia, la hija. Era la señorita Montero, la dueña de la propiedad. Estas son las condiciones, continué, dirigiéndome primero a la figura temblorosa en el suelo. Hermila. A partir de mañana, buscarás un trabajo. No me importa de qué. Y cada centavo que ganes, fuera de lo estrictamente necesario para vivir, irá a una cuenta que yo controlaré para pagar tus deudas. Segundo, esta noche, rompes toda relación con Nicanor. Tercero, el lunes, tienes tu primera cita con un terapeuta especialista en adicciones. Yo pagaré las primeras 5 sesiones. El resto, corre por tu cuenta. Luego, mis ojos se posaron en mi padre. Él me miró desde detrás de sus dedos, su rostro era una ruina. ¿Y tú, papá? A partir de ahora, yo dirijo el taller. Tú seguirás siendo el maestro artesano, el corazón creativo, pero las decisiones de negocio, las finanzas, el marketing, todo eso es mío. Implementaré mi plan, el que despreciaste hace 3 años. ¿Te adaptarás o te harás a un lado? Y ambos, dije, mi mirada abarcándolos a los dos, pueden seguir viviendo aquí. Pero que les quede muy claro. Viven en mi casa. Viven bajo mi techo y bajo mis reglas. Cualquier queja, y la puerta es muy ancha. Los meses siguientes fueron un ejercicio de reconstrucción en un territorio hostil. Bauticé la nueva empresa como Talavera Raíz Digital. Hubo resistencia, silencios tensos y miradas de resentimiento. Pero también hubo progreso. Los nuevos diseños, que combinaban la técnica tradicional con una estética moderna, fueron un éxito. La página web atrajo a clientes de Nueva York, de Londres, de Tokio. El taller, que había estado al borde de la muerte, volvió a la vida. Una noche, casi un año después de mi regreso, estaba en la vieja oficina del taller, revisando un pedido grande para una galería de arte en California. Un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada. El remitente, Porfirio Montero. El asunto, una sola palabra: aprender. El corazón me dio un vuelco. Hice clic. El cuerpo del correo era aún más corto que el asunto. Estaba escrito en minúsculas, sin la mayúscula orgullosa que él siempre usaba. ¿Puedes enseñarme a usar la computadora? Apoyé la cabeza en mis manos y dejé escapar un suspiro que pareció venir del fondo de mi alma. No era una disculpa en toda regla. No eran las palabras que la niña herida dentro de mí había querido escuchar. Pero era algo más. Era un gesto de humildad. Era el reconocimiento de que su mundo había terminado y el mío había comenzado. Era una rama de olivo. De verdad, esta vez. No sé si lo que hice fue por justicia o por venganza. Quizás ambas. Lo que sí sé es que, a veces, para salvar un legado, primero tienes que reclamarlo como tuyo, aunque sea por la fuerza. Dicen que la familia lo es todo. Pero yo aprendí que, a veces, para salvarla de sí misma, tienes que convertirte en la extraña que firma los cheques. ¿Fui demasiado cruel? ¿Hice lo correcto? Quizás nunca lo sepa. Pero esa noche, por primera vez en mi vida, sentí el peso de mi apellido no como una carga, sino como una corona que yo misma había forjado.